Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Porque solo el Partido Nacional garantiza la democracia y la justicia social en el país. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und Seele. Será un proceso de varios gobiernos que vendrán en el futuro para poder construir la Honduras que queremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Trabajaremos para que sean gobiernos sin duda nacionalistas. Antes de establecer cómo el gobierno actual nos ha engañado con un enemigo invisible, debemos aclarar el funcionamiento de nuestro sistema político. En un estudio hecho por Carnegie Endowment for International Peace, definió la política del país con la siguiente palabra: cleptocracia, del griego klepto, robo, y cracia, poder. Es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo del capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. La política de Honduras jamás ha sido sencilla, pero en la última década los que se suponen que representan al pueblo han incrementado la brecha de la pobreza y la impunidad en la corrupción. ¿Cómo se llegó aquí? Que se conozca un poco qué es lo que pasó en Honduras. Zelaya y Micheletti son del mismo partido, del Partido Liberal. Zelaya era el presidente de la República y Micheletti era el presidente del Congreso. Yo era el candidato de oposición. En el 2009, el Partido Azul, el más grande y corrupto, pujante de Centroamérica, aprovechó la división del Partido Liberal creando una fortuita campaña que repitieron sin cansar y le decían el llamado al respeto, diálogo y apertura. Se hizo fácil ganar las siguientes elecciones, especialmente con tanta publicidad de apoyo de sus figuras políticas más populares, y también los más cuestionados por violar las leyes. Después de ganar la presidencia en el 2010, el Partido Azul comenzó a solidificar su movimiento. Habían algunas voces dentro del partido que no concordaban con sus representantes, pero lentamente fueron aceptando que era mejor mantener el poder para asegurar la mayor cantidad de puestos políticos dentro de su bancada. Yo creo que una de las cosas que yo puedo decirle de lo que pueden estar seguros que lo que están viendo es lo que van a tener. O sea, soy muy sincero en lo que digo, en lo que hago. Voto por voto. Como decía un candidato, ¿y cuál es el miedo de contar voto por voto? ¿A qué le temen? ¿Qué podremos descubrir ahí? ¿De que ganó Ricardo? Al día siguiente, Ricardo aceptó el ofrecimiento de Juan Orlando. Y si no lo recuerden claramente, la voz del pueblo es la voz de Dios. La controvertida resolución de las elecciones internas del Partido Azul en el 2012 terminó de moldear el flexible sistema del gobierno. Por supuesto, la codicia dentro del partido por sí solos no lo hubiesen logrado. La estrategia se la deban a Juan José Rendón. Para el 2013, el nuevo rival a vencer era el Partido Libre, pero la única forma de lograrlo era a través de la desinformación. Y así crearon el enemigo invisible, el socialismo del siglo XXI. Gracias a todo el dinero recaudado por los compinches del Partido Azul, las campañas en medios masivos se dedicaron a meter miedo entre la población y las noticias falsas fueron tragadas. Se necesitaban culpables. Desde entonces, para los azules, se ha convertido en la vieja confiable de excusas. En el año 2009, nuestro país vivió la peor de las crisis políticas de su historia. Los responsables del desastre más grande de la historia de Honduras tienen nombre y apellido. Se llaman Manuel Zelaya y compañía, Roberto Micheletti y su grupo. Ya el escenario estaba montado. Eran los buenos azules buscando engordar sus bolsillos disfrazados de democracia. Hay dos rutas, y él bien las define. El camino bueno, que somos nosotros, y el camino malo. Contra los opositores luchando por sus pueblos tildados como los malos. Es más fácil engañar que convencer a alguien que está siendo engañado.
El anuncio favorito que utilizaron, sacándolo de contexto y con el que sellaron las campañas de desinformación, fue: desmilitarizar la sociedad y la seguridad del Estado. Esa misma policía militar fue instrumentalizada por los políticos. Combina eso con un proceso de selección no riguroso al que cualquiera puede unirse y la glorificación de las prácticas duras. La policía se convirtió en un instrumento de represión. Vendieron emociones, y qué mejor que el miedo. Funcionó. Muchos votaron esas elecciones por la dictadura del que hasta el día de hoy se sufre. Con el pueblo manipulado y los medios de comunicación con bombos y platillos celebrando la victoria ante el enemigo invisible, el régimen del actual presidente no perdió tiempo pavimentando el camino para la permanencia en el poder, aunque descaradamente se llenaban la boca sobre su respeto a la Constitución. No vamos a dejar que nos impongan criterios para habilitar la continuidad en el poder o la reelección. Se comenzaron a destapar casos de corrupción, cada año superando el anterior. En diciembre del 2012, la Junta Directiva del Congreso, bajo liderazgo de su entonces presidente Hernández, se reunió a las 4 de la mañana y votó para destituir a los 4 miembros de la Corte Suprema, aunque la Constitución hondureña estipula que esa acción es ilegal. En medio de protestas generalizadas, Hernández nombró de inmediato a sus reemplazantes. Esta serie de acontecimientos fue tan irregular que rápidamente se denominó como un golpe técnico. ¿Sabes cómo agradecieron los azulitos por el voto? Haciendo exactamente lo que vendieron como enemigo invisible. Los partidarios del anterior golpe de Estado contra Manuel Zelaya habían racionalizado sus acciones acusándolo de tener la intención de cambiar la Constitución para presentarse a la reelección. Irónicamente, Hernández anunció sus planes para hacer justamente eso el 9 de noviembre del 2016. En las elecciones del 2017, la tendencia irreversible se hizo posible gracias a un casual apagón. Internacionalmente se catalogaron las elecciones fraudulentas, y pese a las protestas, el tío Sam prefirió un viejo conocido que un nuevo por conocer. Ellos nunca apoyarían a un dictador. El 2018, Tony Hernández fue arrestado y acusado por cargos de tráfico de droga. Y en el 2019 el presidente Hernández fue implicado en un caso de drogas en la ciudad de Nueva York. Hasta el 2019, la justificación del presidente y el Partido Azul a cada acusación ha sido la misma durante años, culpando a la oposición, a terroristas, a las maras, a narcos e incluso diciendo que es injusto que solo algunos dentro de su mismo partido roben. ¿O es que acaso que solo los dineros que roba uno es mala la corrupción de uno y lo del otro sí es bueno? Hay demasiadas amaños, investigaciones o actos impunes relacionados a miembros en el partido de la Estrellita, que me llevaría horas mencionando, entonces dejo un corto comercial resumiendo algunos de estos actos. Sin importar las acusaciones, la estrategia del partido ha sido bien indoctrinada, cerrada y extrema, escudándose bajo la misma bandera. Pero en el 2020 las cosas no les han salido del todo como quieren, presionando en poner en vigencia un nuevo código penal para un mayor blindaje a cualquier acto ilícito, irregularidades en la adquisición de unidades móviles, carencia de equipos de bioseguridad, fracturado sistema de salud, estrategias erróneas en la pandemia, nuevas acusaciones al presidente de su involucramiento en el narcotráfico, compra de equipos médicos sobrevalorados, conteos dudosos y todo bajo la ineficiencia del mismo partido que ha puesto a Honduras entre los países más corruptos del mundo. Creo que las críticas se deben al momento que estamos viviendo. Creo que los hondureños tenemos que aprender a confiar un poco más en nosotros mismos. Pero hay una fuerte campaña del pueblo hondureño donde se está preguntando, ¿dónde está el dinero? Bueno, no sé de qué dinero preguntan, si preguntan el de la cuarta urna. Los azules hablan con arrogancia y actúan ilegalmente porque tienen padrinos empresarios. Según el estudio de Carnegie Endowment, la élite transnacional de Honduras está conformado por un poco más de 10 familias del Medio Oriente. Ellos usan la regla número 7 de las leyes del poder, que otros trabajen por ti, pero recoge tú los laureles. Desde las legislaciones aprobadas en la presidencia de Carlos Flores han acumulado las riquezas del país entre ellos.
tanto la avaricia y sed del poder que hasta hace poco solo entre esas familias se aceptaban los matrimonios, en sí una forma primitiva de mantener el poder. Estas familias han puesto y quitado diputados o autoridades en el Congreso. Uno de los funcionarios entrevistados que representaba a esa élite relataba lo que a él le instruyeron. Debo tener a alguien para administrar el Estado. Lo haces a mi servicio. Estás ahí para garantizar nuestros negocios. A cambio, puedes robar todo lo que quieras. Cuando el presidente trate de ser un verdadero presidente y no obedezca a las 10 familias, obtendrá un golpe de Estado. Este partido se ha acostumbrado a quebrar o modificar leyes sin ningún miedo. Este partido y sus gobernantes sienten que no le deben ninguna explicación a la ciudadanía, pero usan el nombre de Dios para manipular tus sentimientos. Este partido solo lucha por sus propios intereses y sigue empobreciendo a quienes le han dado el voto. El Partido Azul ha hecho un circo del pueblo, el pobre matando al pobre mientras el rico se hace más rico. Se aproximan las elecciones internas y algunos buscarán aplicar la ley del poder número 12. Utiliza de vez en cuando la franqueza y la generosidad. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. Son oportunistas y en algunas ocasiones parecerá que se preocupan por las personas, darán la ilusión de ser personas decentes. El modelo de prensa es vender discursos, no contar los hechos. A estos políticos ya no les importa dar soluciones. Bastan decirte que te entienden y que están de lado contigo. Harán el papel de víctima, incluso hasta de mártir, culpando a la oposición por todo evento que se les pueda ocurrir. Y cuando no sepan qué decir, como máquinas programadas repetirán algunos piropos hacia sus amos. El presidente Juan Orlando, el que ha estado enfrente de la pandemia. El doctor Mauricio Oliva es un médico, un hombre muy comprometido, un hombre de mucho diálogo, que el liderazgo de ambos y el compromiso que tienen ambos por fortalecer el sistema de salud de nuestro país. Diputada, si son personas inteligentes y personas que miran por los trabajadores de la salud, ¿por qué no presentaron este proyecto mucho antes? Bueno, lo más importante y sobre todo la visión que han tenido ambos. Además, son expertos en el fraude y recurrirán a campañas mediáticas de desinformación para intentar deslegitimizar la opinión de la mayoría del pueblo. Las estrategias son premeditadas y son asesorados por dos extremistas que tampoco les importa Honduras. ¿Qué tipo de personas le roba a su gente y los deja morir? Un sociópata. Quieras o no, la política nos afecta a todos. Quizás no te da de comer o no vivas de ello, pero te puede quitar el bocado de la boca y empeorar tu condición de vida. Es una locura esperar que las cosas cambien cuando se siguen poniendo a corruptos en el poder. No es que la gente tenga el gobierno que se merece, sino que tienen a los gobernantes que se le parecen. Si sientes que no mereces el gobierno en turno, ¿qué esperas para arrancar las raíces podridas? Gracias por haber llegado al final. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal.